Bueno, continuamos empalmando con el video anterior y vemos acá la curva de demanda agregada, ¿no? Con sus componentes. El consumo autónomo, el consumo inducido, que dependía del ingreso disponible, la inversión y el gasto público, ¿no? Esos eran los componentes de la demanda agregada, que era a lo que habíamos arribado en la clase anterior. El consumo de la población en general es estable y depende del ingreso nacional. Por lo tanto, tiene un rol pasivo, es decir, el consumo, el componente consumo de la demanda agregada, es un componente relativamente estable. En cambio, la inversión privada y el gasto del gobierno tienen un papel mucho más dinámico, son los componentes más dinamizadores dentro de la demanda agregada. Y estos son los que determinan el nivel del producto de las economías. Es decir, para hacer políticas fiscales o políticas más activas, estos son los elementos más dinamizadores de la demanda agregada. Vamos a ver si es un poco la política fiscal la que vamos a utilizar como para dinamizar la demanda. ¿Qué vemos del lado del gasto público? Vamos a ver los ingresos, los gastos, ¿no? Entonces, ingreso y gasto público, ¿qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que analizamos? Las finanzas del sector público tienen un papel central dentro de la demanda agregada. Eso es lo que englobamos dentro del componente gasto público. Tenemos el gasto público y la recaudación. Y el gasto público lo podemos, encarar desde dos puntos de vista. Del lado del gasto público propiamente dicho, pero también del lado de los impuestos. Los impuestos pueden ser directos o pueden ser indirectos. Los impuestos directos, por ejemplo, tenemos impuesto a las ganancias o un impuesto a los bienes personales directamente sobre el ingreso de las personas. O impuestos indirectos, como pueden ser el IVA, donde el consumidor los paga indirectamente y no directamente como los anteriores. Pues ahí nos hemos salteado. Entonces, el gasto del gobierno son las erogaciones que el gobierno hace en sueldos y salarios de sus empleados. Esa parte la podríamos hablar como erogaciones corrientes. Son las erogaciones que corrientemente todos los meses los gobiernos realizan. Y también incluimos los gastos en infraestructura y gastos en general como proyectos públicos. Estas serían las erogaciones no corrientes, los gastos no corrientes de las administraciones, que pueden ser nacionales, provinciales o municipales. Bueno, ¿cuáles son los efectos de los incrementos del gasto público? Uno de los componentes de la demanda agregada. Bueno, acá vamos a tener dos cuadros, dos cuadrantes, un gráfico de dos cuadrantes. Como vemos en el primer punto, acá tenemos la demanda agregada como el gráfico que vimos anteriormente, el equilibrio entre demanda agregada y oferta agregada. El equilibrio 1 y el equilibrio 2. Y tenemos una variación del gasto público. Un incremento del componente gasto público. Tenemos el efecto multiplicador, o sea, cuando se incrementa el gasto público, tenemos un desplazamiento paralelo hacia arriba de la demanda agregada. Es decir, vamos a retroceder. Cuando aumenta el gasto público, se desplaza hacia arriba la curva de demanda agregada. Vemos hacia acá, se desplaza hacia arriba la curva de demanda agregada y se produce otro punto de equilibrio. De E1 pasa a E2 y el nuevo punto de equilibrio va a ser en el nivel de ingreso I1 pasa al nivel de ingreso I2 y el efecto multiplicador es el efecto multiplicador del gasto, lo que se multiplica el ingreso, el efecto multiplicador. Esto tiene a su vez su réplica en el mercado de trabajo, donde por la función que vimos, donde el ingreso, tenía su correlato en el mercado de trabajo, tenemos un aumento del empleo o de la ocupación, donde el empleo pasa de N1
a N2. Aumenta la demanda de trabajo que, fíjense que es función de I1 y 2, ¿no? Nosotros vimos que aumentaba la ocupación. Entonces, el nivel de ocupación de la economía, no solo del trabajo, o sea, no solamente es que aumenta la ocupación del trabajo, sino que también de los otros factores, ¿no? Del capital y de los recursos naturales, se incrementan. El resultado es que se eleva el nivel de bienestar de toda la economía. Bueno, acá podemos ver cuál es el efecto de otra política fiscal expansiva, pero del otro lado, en vez de ser un aumento del gasto público en forma, digamos, de aumento de una erogación, vemos una reducción de los impuestos, que también es otra forma de hacer política fiscal. Fíjense que al reducirse los impuestos también se desplaza hacia arriba la curva de demanda agregada, ¿no? Un nivel de impuestos T1 pasa a un nivel de impuesto T2. Pero esto, fíjense que en este caso es una menor alícuota, ¿no? Si el gobierno baja la tasa de impuesto, el ingreso disponible sube y con ello baja el gasto. Pero el mecanismo a través del cual se incrementa en este caso el ingreso es a través de la reducción del aumento del ingreso disponible. Es decir, ¿cuál es el mecanismo a través del cual se incrementa el ingreso? Al disminuir los impuestos, aumenta el ingreso disponible de las personas, y al aumentar el ingreso disponible de las personas, aumenta el consumo que las personas tienen para realizar y por lo tanto aumenta la demanda. Este efecto va a ser mayor en la medida que este impuesto esta reducción impositiva esté destinada a las personas de menores ingresos. O sea, cuanto más progresiva sea la baja de impuestos. Es decir, el efecto de una reducción de la tasa impositiva depende a qué deciles o sea, qué deciles de los ingresos. Es decir, si yo rebajo los impuestos a las personas de menores ingresos, este efecto va a ser prácticamente 1 a 1, porque esta franja de la sociedad es la que tiene mayor propensión marginal a consumir, con lo cual la reducción de los impuestos va a ser totalmente replicada en un aumento de consumo, ¿no? Entonces, bajo el impuesto, aumenta el ingreso disponible, aumenta el consumo. Acá tenemos otra política, que en este caso podría ser una política de desarrollo, y tenemos 3 cuadrantes, tres cuadros, y un poco lo que se quiere mostrar acá es un poco el efecto virtuoso que tiene el gasto público dentro de la economía, y más que nada dentro de las economías que no han llegado a su pleno empleo, ¿no? También lo que se quiere mostrar es que estas políticas fiscales no solamente tienen el efecto virtuoso de aumentar el ingreso, sino que no son políticas que tiendan a aumentar los precios, porque fíjense acá los precios se mantienen constantes. Entonces, el gasto público incrementa la demanda agregada, ¿no? Aumenta la demanda agregada, aumenta el ingreso. Esta política va a dar lugar a un aumento de la demanda de trabajo, con lo cual esto a su vez va a dar origen a un aumento de la ocupación, que a su vez va a dar origen a un aumento del consumo y a un aumento a su vez de mayor tributación o un aumento de pago de impuestos, que a su vez va a dar un aumento de mayor ingresos fiscales, que a su vez va a permitir mayor gasto público. Es decir, la expansión del producto, como dice aquí, se traduce en aumentos sucesivos de la demanda de trabajo, por lo cual el empleo se podría incrementar. Agregamos acá un aumento de un cuadro que
incorpora la curva de oferta keynesiana, donde tenemos un tramo horizontal que refleja la estabilidad de los precios, básicamente porque la curva de oferta es inflexible a la baja, ¿no? Por digamos, las cuestiones sindicales y muchas veces los monopolios. Y una vez que se llega al pleno empleo, la curva de oferta ya tiene pendiente positiva. En ese tramo, donde la curva de oferta es horizontal, los movimientos de la curva de demanda no generan inflación.